algunas ocasiones la vida nos habla, pero no siempre lo hace como esperamos. No siempre llega en forma de una gran enseñanza, o de un libro, o de una conferencia. Muchas veces llega disfrazada de una conversación cualquiera, de una canción que hemos escuchado 100 veces, de un viaje, de una caminata, o inclusive de una frase que alguien dijo sin imaginar que nos iba a acompañar durante años. Y lo curioso es que esas palabras siempre estuvieron ahí. Lo que cambia es el momento en que estamos listos para escucharlas. Porque hay palabras que no llegan cuando se pronuncian. Llegan cuando por fin las entendemos. Y de eso quiero conversar hoy. Bienvenidos a Sin Manual, No Playbook, un espacio donde no hay fórmulas perfectas ni caminos escritos. Aquí hablamos de la vida como es, con dudas, con errores, con momentos de claridad y otros donde estamos en el medio tratando de entender qué sigue. Este no es un podcast para decirte qué hacer, es un espacio para cuestionar, sentir y quizás encontrar tu propia respuesta, porque al final de cuentas nadie nos dio un manual y aún así seguimos avanzando. Ok, ahora sí. Hace unos días me puse a pensar en todas esas cosas que de alguna manera han cambiado mi vida. Y me di cuenta de algo, tal vez, no sé, curioso. Ninguna de ellas, o por lo menos la gran mayoría, no llegaron porque alguien se sentó frente a mí a darme una lección. No, nunca hubo una fórmula mágica, o nunca apareció alguien con un manual debajo del brazo diciéndome exactamente qué tenía que hacer. Más bien fueron pequeñas cosas, conversaciones, frases, canciones, viajes, inclusive momentos de silencio. Y lo interesante es que en el caso de las personas probablemente nunca supieron el impacto que tuvieron en mí. Y creo que a nosotros nos pasa exactamente igual. Todos los días hablamos con personas. En el trabajo, con nuestra familia, con amigos, con desconocidos. Y casi nunca imaginamos que una frase nuestra puede quedarse viviendo en la cabeza de alguien durante años. Y eso me parece impresionante. Porque uno piensa que las conversaciones terminan cuando uno se despide. Pero no. Algunas conversaciones empiezan justo cuando terminan. Se quedan dando vueltas, madurando, como esperando el momento en que uno esté listo para entenderlas. Y hoy, viendo hacia atrás, me doy cuenta de que muchas de las mejores decisiones que he tomado en mi vida no nacieron de una idea propia. Nacieron de algo que necesitaba escuchar. Y curiosamente esas enseñanzas vinieron, yo diría que de 3 lugares importantes. Algunas ciertamente me las dijeron personas. Otras me las enseñaron los lugares. Y las últimas, que tal vez fueron las más difíciles, me las terminé diciendo yo mismo.
Y quisiera empezar por las personas, porque nunca sabemos cuando una conversación cualquiera puede convertirse exactamente en lo que alguien necesitaba escuchar. Y cuando digo que las personas han cambiado mi vida, repito, no me refiero a grandes conferencistas, ni a gurús, ni a personas famosas. Me refiero a gente común, compañeros de trabajo, amigos, familiares, jefes, inclusive personas con las que compartí muy poco tiempo. Porque uno nunca sabe qué frase va a quedarse viviendo en la cabeza de alguien. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas extraordinarias. Personas de las que aprendí muchísimo. Y también he trabajado con personas que me enseñaron exactamente cómo no quería hacer las cosas, para ponerlo de una forma bonita, o cómo no debería ser yo. Y ambos tipos de personas me enseñaron. Porque uno aprende del buen ejemplo, pero también aprende del mal ejemplo. Hubo un jefe que un día me dijo algo que no olvido. Me dijo algo así como, si usted quiere crecer en una empresa, prepare siempre a alguien para que pueda hacer su trabajo mejor que usted. Y al principio, confieso que no entendía como completamente lo que quería decir, porque muchas veces vemos a las personas talentosas como una amenaza. Pensamos que si alguien es demasiado bueno nos puede quitar el puesto. Y entonces en lugar de ayudarlo, tratamos de ponerle obstáculos. Como decimos aquí en Costa Rica, le bajamos el piso. Pero aquel jefe pensaba completamente diferente. Él decía que si algún día a mí me promovían era porque había alguien preparado para quedarse haciendo mi trabajo. Y entre mejores fueran las personas que trabajaban conmigo, más posibilidades tenía yo de seguir creciendo. Y nunca se me olvidó. Porque entendí que el verdadero liderazgo no consiste en ser indispensable. Consiste en ayudar a que otras personas también puedan crecer. Y hace algún tiempo me encontré con una idea de Carl Rogers. Él fue un psicólogo estadounidense que dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo las personas crecen y cambian. Y había una idea suya que, pues sí, le tomé mucho sentido. Decía más o menos en esencia que las personas no siempre necesitan que alguien les resuelva la vida. Muchas veces lo único que necesitan es sentirse realmente escuchadas. Y cuando leí eso me di cuenta de algo, que qué difícil es escuchar de verdad. Porque mientras alguien nos está hablando, nosotros ya estamos preparando la respuesta. Ya estamos pensando en el consejo que le vamos a dar. Ya estamos comparando su historia con la nuestra. Como lo mencioné en uno de los episodios anteriores, escuchamos para responder, no para comprender. Y tal vez por eso algunas de las conversaciones que más han marcado mi vida fueron con personas que casi no hablaron, simplemente estuvieron ahí, escuchando. Y hay otra forma en la que las personas también nos hablan. A mí en lo personal, con el arte, pero con la música. Porque al final, cada canción es alguien contando una historia, compartiendo lo que sintió, lo que perdió, lo que aprendió. Como he dicho antes, yo escucho mucha música, prácticamente todos los días.
Y hay canciones que he escuchado durante años y de repente un día cualquiera, una frase cobra un significado completamente diferente. No porque la canción cambió, sino porque el que cambió fui yo. Hay una canción de Def Leppard que se llama Blood Runs Cold. Y hay una frase que dice, vivir es la mejor venganza que puedes tener. Y recuerdo que hubo una época en la que esa frase me golpeó muy fuerte. Porque cuando uno ha pasado por momentos difíciles, o por decepciones, o por heridas, es muy fácil quedarse viviendo en ese dolor. O pensando en cómo voy a devolver el golpe. En cómo demostrar que uno tenía razón. En cómo hacer que la otra persona se arrepienta. Y esa canción, esa frase, me hizo pensar que tal vez la mejor respuesta no era ninguna de esas. Tal vez la mejor respuesta era seguir viviendo, seguir creciendo, seguir disfrutando. Porque mientras uno vive mirando hacia atrás, la vida sigue pasando. Y eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Déjame preguntarte algo. ¿Hay alguna frase que alguien te dijo hace años y que todavía te acompaña hoy? Tal vez esa persona ni siquiera recuerda haberla dicho. Pero para vos terminó cambiando mucho más de lo que ella alguna vez imaginó. Y así como las personas nos hablan, los lugares también lo hacen. Solo que hablan diferente. No usan palabras, no escriben libros, no dan consejos. Los lugares te enseñan a través de lo que ves, de lo que vivís, de lo que sentís. A mí siempre me ha gustado viajar, no importa dónde, porque cada lugar termina enseñándome algo. Y no me refiero solo a los museos o a los monumentos, ni siquiera a los paisajes. Me refiero a la gente, a cómo viven, a cómo trabajan, a cómo saludan, inclusive a cómo comen, a cómo entienden la vida. Cada vez que regreso de un viaje me doy cuenta de que no solamente conocí un lugar nuevo, también conocí una versión distinta de mí. Porque inevitablemente uno compara. Ve cosas que le gustaría que existieran en su propio país, pero también aprende a valorar las que ya tiene. O ve cosas que le gustaría tener uno en la ciudad o en el lugar donde ya vive, pero también extraña tal vez cosas que uno tiene cerca y en los otros lugares no. Y eso me parece maravilloso. Porque viajar no debería servir únicamente para tomar fotografías. Debería servir para regresar, viendo el mundo de una manera diferente. Me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de salir de los lugares turísticos. De hecho, de conversar con la gente local, de probar la comida, no la que preparan para los turistas, sino la comida local, porque ahí es donde uno empieza a entender cómo ese lugar ha moldeado a las personas que viven ahí. Y entonces uno descubre algo muy bonito y que suena tal vez tan lógico, pero no lo tomamos en cuenta. Es que no existe una única manera de vivir. Lo que para mí es completamente normal, para alguien más puede ser extraño. Y exactamente al revés. Hace algún tiempo entendí que los lugares no solamente nos muestran cómo viven los demás, también nos muestran cómo somos nosotros.
Hay lugares que nos invitan a bajar el ritmo. Otros nos llenan de energía. Hay lugares donde sentimos paz sin siquiera saber por qué. Y otros donde entendemos que definitivamente no pertenecemos. Y todo eso también habla de nosotros. Creo que por eso me gusta tanto caminar. Porque cuando uno camina no solamente se mueve el cuerpo, también se mueve la cabeza. Las ideas, las emociones, las preocupaciones. Y de repente, sin estar buscando ninguna respuesta, aparece. No porque el lugar haya literalmente hablado, sino porque el silencio por fin dejó espacio para escuchar. Y no sé si ustedes lo han notado, pero a mí me llama la atención, casi siempre las personas cuando regresan de un viaje dicen, necesitaba salir. Y probablemente tienen razón. No necesariamente es que tengamos que cambiar de país. A veces lo único que necesitamos es cambiar la manera en que miramos el lugar donde ya estamos. Porque la vida nos está hablando todos los días. En el camino que hacemos al trabajo, en una playa, en una montaña, en un parque, en el patio de la casa. La diferencia es que casi siempre vamos demasiado rápido para escucharla. ¿Hay algún lugar al que hayas ido del que regresaste siendo una persona diferente? No porque el lugar te cambiara, sino porque allá escuchaste algo que necesitabas entender. Porque a veces los lugares no es que nos cambian, simplemente nos ayudan a escuchar lo que la vida tenía rato tratando de decirnos. Y después de escuchar a otras personas, después de escuchar lo que los lugares tenían para enseñarme, también había conversaciones que llevaba tiempos postergando. La conversación conmigo mismo. Porque escuchar a los demás, ya comparado, es relativamente fácil. Escuchar lo que una canción te quiere decir también. Escuchar lo que un viaje te deja, si pones atención también. Pero sentarse en silencio y preguntarse cómo estoy de verdad, como decía en el episodio anterior, no el bien que uno responde por costumbre, sino cómo estoy cuando nadie me está viendo. Y aquí quiero contarle la historia de un amigo que me dio permiso de compartirla. Una historia que me hizo pensar mucho. Él era de esas personas que parecían tener la vida resuelta. Desde joven era muy inteligente. En la escuela, en el colegio, aprendía con facilidad. Muchas veces ni siquiera tenía que hacer el mismo esfuerzo que los demás. La mayoría de las veces no tenía que hacerlo. Las cosas simplemente le salían bien. Y tal vez ese fue el problema. Se acostumbró a que todo se resolviera. Y que siempre había alguien cerca para resolverlo por él. Y poco a poco empezó a tomar malas decisiones. No porque tuviera una mala familia, de hecho todo lo contrario. Creció en un hogar sencillo, con un papá trabajador, con una mamá que dedicó su vida a su familia. Nunca le faltó lo importante. Él simplemente decidió equivocarse. Y esas decisiones fueron pasando factura. Perdió su matrimonio, perdió su casa, perdió trabajos, perdió muchas cosas que había construido. Hasta que un día estaba conversando con sus papás y curiosamente ni siquiera estaban hablando de él, estaban hablando de un viaje y de los hijos de unos amigos.
Y de repente su mamá lo volvió a ver y le dijo algo así como: a mí me duele que usted no sea así. Y después agregó: yo quisiera saber qué fue lo que hicimos mal. Él me dijo que nunca se le va a olvidar ese momento, porque entendió que las consecuencias de sus decisiones no las estaba viviendo solamente él, también las estaban viviendo las personas que más lo amaban. Y esa frase fue exactamente lo que necesitaba escuchar. No porque a partir del día siguiente su vida cambiara. No, las cosas no funcionan así. Cambiar toma tiempo. Sanar toma tiempo. Reconstruirse toma tiempo. Pero ese día empezó algo. Ese día por primera vez se escuchó a sí mismo. Y con el tiempo volvió a encontrar su camino. Hoy no es una persona perfecta, ni pretende serlo, pero vive en paz. Es feliz. Y poco a poco ha ido reparando muchas de las heridas que dejó en otras personas. Porque entendió que nunca es tarde para empezar a vivir diferente. Y esa historia a mí me hizo pensar en algo. Pasamos gran parte de nuestra vida buscando qué necesitamos escuchar. Buscamos un libro, un podcast, una canción, una conversación, un viaje. Y sí, por supuesto, todo eso nos ayuda. Pero llega un momento en que la única voz que falta escuchar es la nuestra. Porque podemos leer todos los libros, escuchar todos los podcasts, hablar con todas las personas, recorrer todos los países si puedes. Pero si nunca nos detenemos a escucharnos a nosotros mismos, seguiremos sintiendo que nos falta algo. Y aquí quiero conectarlo con el episodio anterior, con ese más o menos bien. Porque muchas veces ni siquiera somos capaces de reconocer cómo estamos. Y mientras no podamos decírnoslo a nosotros mismos, difícilmente vamos a encontrar la paz que estamos buscando. ¿Qué es eso que la vida lleva tiempo tratando de decirte, pero que tal vez todavía no has querido escuchar? Tal vez no necesites más respuestas. Tal vez solamente necesites escuchar. Escuchar a las personas. Escuchar los lugares. Y de vez en cuando hacer silencio para escucharte a vos mismo. Porque hay palabras que no llegan cuando alguien las pronuncia. Llegan cuando estamos listos. Cuando estamos listos para entenderlas. Y quién sabe, tal vez alguna parte de este episodio era justamente lo que necesitabas escuchar. Así que, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Gracias por dedicarme tu tiempo. Y gracias también por dedicarte tiempo para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, todo va a salir bien.